Voy a leeros un pasaje de la Escritura, vamos a comentar la Escritura, vamos a escuchar a Dios, ¿vale? Quiero llevaros hasta Génesis capítulo 15, y los 6 primeros versículos de este pasaje, ¿vale? Hoy vamos a dedicar a leer lo que Dios dice. Escucha cómo comienza. Voy a leer de la Biblia de las Américas, pero podéis leer de vuestras versiones porque son lo mismo. Dice, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham, he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. ¿Te ha pasado alguna vez que después de tomar una decisión valiente, después de posicionarte pública y claramente como cristiano en algún punto conflictivo, en tu trabajo, en el entorno en el que estás, y luego has sentido miedo? Y luego has sentido que aquello podía llevarte repercusiones y que igual fui demasiado rápido, igual me expuse demasiado. Puede que haya sido el frío de la crítica, ¿no? Puede que hayas calculado mal las consecuencias que podía traerte, puede que ahora la situación haya cambiado y lo que antes parecía un paso de fe, un gran paso de fe, por ejemplo, donar una cantidad importante de dinero, rechazar un trabajo por cuestiones éticas, a veces una propuesta de noviazgo porque aquella persona no era alguien que el Señor quisiera para tu vida, o puede parecer ahora un enorme error. ¿Qué he hecho? ¿No? ¿Te has echado las manos a la cabeza nunca? Es decir, ¿qué he hecho? Me he pasado, ¿no? Me he pasado de radical, he sido demasiado y no he calculado las consecuencias. ¡Wow! El texto que tenemos hoy comienza con alguien pasando por una situación así. El texto que comienza dice, después de estas cosas. Y claro, cuando el texto te dice, después de estas cosas, tú tienes que pensar, ¿de qué cosas después? ¿No? Y tienes que ir al capítulo anterior. ¿Qué sucedió en el capítulo anterior? En el capítulo anterior tenemos descrita la primera guerra que hay en toda la Biblia. Tenemos descrita allí una guerra en la que 4 reyes se enfrentan como 5 contra 5 reyes. Y los 4 reyes, liderados por un tal Kedorlaomer, vencen a los 5. Fijaos qué potencia. Era un ejército que venía destruyendo todos los demás ejércitos. Y llegan a Sodoma, que es donde estaba Lot, el pariente de Abraham, y llegan y cogen todo lo que Lot tenía y se lo llevan a él y los cogen todos cautivos y se van victoriosos, ¿no? Y alguien se lo va a contar a Abraham. Y cuando se lo cuenta a Abraham, ¿sabéis lo que hace? No piensa en nada. Solo piensa una cosa. Es mi hermano. Oh, es mi hermano. Tomar riesgos por tus hermanos. Si nosotros no somos diferentes. ¿Sabéis lo que dice el mundo? Es tu guerra, dice el mundo. ¿Sabéis lo que dice nuestra sociedad? Es tu problema, dice la sociedad. Cada uno a su bola, dice la sociedad. Cada uno a lo suyo. Pero Abraham no hace esto. Abraham no piensa, no calcula, coge el pequeño grupito de hombres que él tenía e incluso te dice el número para que veas lo pequeño que es el número. Te dice 318. 318 para enfrentarse a 4 reyes con 4 ejércitos que han vencido a 5 reyes con 5 ejércitos que han destruido todo a su paso. Y Abraham
318 hombres, ¿vale? Y no es un ejército, tampoco son, dice, hombres adiestrados en su casa, ¿vale? O sea, ¿qué clase de ejército era eso? Era el ejército de Pancho Villa, aquello, ¿no? O sea, y se lanzan y atacan a aquel ejército que, como ya había vencido a todos sus enemigos, estaba ya descansando, ¿no? Ahora ya no hay riesgo, ahora ya no hay peligro. Y entonces ellos le caen encima y los derrotan completamente. Bárbaro, ¿no? Y a continuación regresan con todas sus cosas y el rey de Sodoma les sale a recibir como un héroe. Abraham es el héroe ahora y dice, puedes quedarte todas las cosas de Sodoma. Es la ley de la guerra. Tú los has rescatado y ahora todo es tuyo. Solo devuélveme las personas. Y Abraham dice, no tomaré ni una correa del zapato, ni un hilo, no tomaré nada de ti para que tú no puedas decir, yo enriquecí a Abraham. ¡Wow! Eso es potente, ¿no? Es rechazar la corrupción, ¿eh? Porque luego tú vas a quedar en deuda perpetuamente con el rey de Sodoma. Y un hombre de Dios, una persona que sirve a Dios, no puede servir a dos señores. Tienes que elegir si servir al rey de Sodoma, y eso ya veis que tiene connotaciones, lo de servir al rey de Sodoma, o servir al rey de reyes, servir al Señor. O sea, cada uno tiene que tomar esa decisión a lo largo de la vida. No puedes servirles a los dos, ¿sí? Bien. Y ahora es de noche. Y ahora Abraham no puede dormir. Y ahora, una noche de insomnio. Y Abraham siente miedos. ¿Sabéis? A los dictadores como Kedorlaomer no les gustan las derrotas. A los reyes, como el rey de Sodoma, no les gustan las humillaciones públicas. Aquello de que puedes quedarte todo tu dinero ahí en público, no les gustó el hecho. Y ahora Abraham piensa, ¿y si regresa Kedorlaomer? ¿Qué será de mí si regresa Kedorlaomer? Yo no tengo los muros de Sodoma. Ahora no le podré pillar de sorpresa. En aquel momento sí le pillé de sorpresa, pero ahora no podré pillarle de sorpresa. ¿Y si el rey de Sodoma quiere venganza de mí por aquella humillación? ¿Quién me protegerá ahora? Porque yo no tengo quien me proteja. Y Abraham siente miedo. Aquí parece que es una historia en la que todo el mundo ha ganado en esta historia. El rey de Sodoma vuelve a tener todos sus bienes casi intactos. Lot vuelve a vivir en la ciudad, el rey de Sodoma en su palacio. Y ahora Abraham está en una tienda polvorienta, en mitad del desierto, y sopla el viento de noche, y la arena se mete por debajo de la tienda. ¿No os habéis sentido nunca así? Como que después de hacer algo por el Señor te ha pagado mal. El Señor dice, aquí ha ganado todo el mundo y a mí nadie me hace caso. ¿A mí quién me agradece esto? O sea, aquí el único que se ha jugado la vida he sido yo, dice Abraham. Y todos los demás enriquecidos, todos los demás les va bien y yo aquí en una tienda. ¿Te despiertas por las noches? ¿Algo te quita el sueño por la noche? En el silencio de la noche hay cosas que te impiden volver a dormirte. ¿Cuáles son tus dudas? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Sabes que tus miedos están muy conectados con tus dudas? Aquello que tú dudas es la fuente de tus miedos. Donde tú tienes una duda, y especialmente si es sobre el carácter de Dios, sobre la bondad de Dios, ahí hay un territorio abonado para el miedo. Igual piensas que después de todo lo que has hecho por los demás, nadie te ha reconocido. Quizás piensas que eso de la idea de hacerse el valiente, ¿no? Quizás hubiera sido mejor considerar las consecuencias, no ser tan impulsivo. Pero más allá de eso, hay una cosa que es aún más frío que eso, que son las dudas espirituales. Cuando llegan las dudas espirituales.
Puede que te hayas planteado si no has comprendido bien las promesas de Dios. Hace 10 años que Dios le prometió a Abraham, cuando llega este capítulo, 10 años que Dios le prometió, yo te daré tierra, yo te daré descendencia. Y ahora Abraham comienza a decir, ¿no habrá que arreglar la teología? ¿No habrá que arreglar para que ajuste con la realidad? ¿No has sentido nunca el riesgo de tratar de que tu teología se ajuste a la realidad, de hacerle un favor a Dios? Igual Dios no quería decir lo que está diciendo. Igual Dios no iba en serio. Igual era simbólico el pasaje, ¿vale? Igual era alegórico el pasaje, pero no iba en serio Dios, ¿sabes? Y queremos arreglar nuestra teología. Quizás el heredero no era un hijo nuestro. Quizás tengo que ajustar las palabras de Dios a la realidad. Si eso pasa, tienes que saber una cosa. No eres el primero al que le pasa. Si eso te sucede, tienes que saber una cosa, que las palabras que Dios habló a Abraham no fueron escritas para Abraham, fueron escritas para ti. Fueron escritas para este día concreto, para la situación en la que hoy tú estás pasando. Para ello, Dios escribió este pasaje. Cuando el pasaje se escribió, Abraham hacía cientos de años que había muerto. No era para él, era para nosotros en este día de hoy, que tenemos que enfrentar las mismas situaciones que Abraham tenía que enfrentar en su día y que el pueblo de Dios ha tenido que enfrentar a lo largo de su historia durante cientos y cientos de años. ¿Sabes una cosa? Las noches de insomnio pueden ser muy positivas. Las noches de insomnio pueden ser muy creativas, las noches de insomnio. La incomodidad, el desasosiego son oportunidades para incrementar nuestro deseo de Dios. Las cosas que van mal no siempre son negativas, porque nos hablan de que hay algo mejor. Nos hablan para que deseemos algo mejor, para que deseemos a Dios mismo. Porque cuando las cosas te van tan bien, tan bien, tan bien, a veces te olvidas y dices, si el cielo está aquí, si estoy subido en el éxito, si no me podría ir las cosas mejor. Pero en cambio, cuando las cosas van mal, es un llamamiento a esperar a Dios, a que Dios tiene algo mejor para mí, a que Dios ha preparado una realidad mejor. Son un llamamiento de Dios para nosotros y para nuestra vida. Por lo tanto, cuando tengas una situación así, en lugar de tratar de regresar la situación a lo anterior, tienes que pensar en qué quiere Dios que yo sepa. ¿Cómo puedo crecer para entender a Dios mejor? Tienes que aprovechar la oportunidad de ver dónde te quiere llevar Dios. No se trata de reponer las cosas, sino de subir al siguiente peldaño en el que Dios te quiere. La inquietud no siempre es mala. La quietud no siempre es buena, sino que hay situaciones en las que la inquietud es el medio que Dios quiere usar para hacernos entender muchas cosas. ¿Sabes una cosa? En este pasaje hay 4 expresiones, no te las diré todas, pero hay 4 expresiones que aparecen luego en la Escritura muchas veces. Pero ¿sabes una cosa? Esta es la primera vez que aparecen en la Biblia. 4 expresiones muy comunes. Una de ellas es no temas. ¿Cuántas veces sale no temas en la Biblia? ¿Cuántos lo saben? Aparece 365 veces. Una para cada día del año. Porque nosotros somos seres que tenemos que aprender no temas, ¿vale? Esta es la primera vez que sale en la Escritura. Otra expresión que sale por primera vez es y el Señor habló a. Es la primera vez que sale en la Biblia esa expresión. Y luego saldrá cientos de veces. Otra que sale por ahí es y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esta expresión sale 4 veces. Es el segundo versículo que se repite más veces en toda la Biblia. Y ahora tenéis que pensar, ¿y cuál es el primero? Pues el primero se repite 5 veces en la Biblia, pero tendréis que investigarlo, si no me preguntáis a la salida, ¿vale? Ven, así dejamos algo de misterio para que tengáis ganas de investigar. El énfasis, perdón, ya llevo hablando bastante tiempo. El énfasis es este. Es la palabra de la misma boca de Dios. Eso es lo que nos dice al principio. Al principio, después de estas cosas, la palabra del Señor vino.
Dios hablando al ser humano. Dios sigue hablando al ser humano. Dios quiere hablarte a ti y a tu vida. Dios no ha terminado de hablar con lo que dijo en la Escritura. Dios no escribió el último pasaje de Apocalipsis y se ha callado, sino que Dios sigue hablando al ser humano hoy a través de la Escritura y a través de otros muchos medios que Dios tiene para ponerse en contacto con nosotros. ¿Qué más? ¿Qué dice este texto y cuál es la respuesta de Abraham? Una primera cosa que dice este texto que Dios quiere que tú sepas. La primera cosa es: no temas, yo soy tu escudo. Míralo ahí en el versículo 1. No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Todos sabemos que en esta vida hay muy buenas razones para temer. Hay muy buenas razones para temer. Somos simplemente seres humanos. Somos seres desvalidos a los que les ocurren toda clase de desastres. Los desastres naturales nos afectan, las crisis económicas nos golpean, los problemas emocionales nos causan profundo dolor, las enfermedades llegan a nuestras vidas y no tenemos protección ni seguro contra ello. ¿Sabes? Lo siento si eres vendedor de seguros, es un pequeño problema, pero ¿sabes? Los seguros no tienen la capacidad de evitarte los problemas. Puedes suscribir todos los seguros que tenga tu compañía y no evitará que las cosas te sucedan. Lo único que sucederá es que en el mejor de los casos te van a dar dinero después para que puedas repararlo, pero los seguros no van a evitar que los golpes lleguen a tu vida. Y los golpes les llegan a los cristianos y a los no cristianos. Los golpes les llegan a todos, porque vivimos en una sociedad rota y afectada por el mal y por el pecado. No podemos evitarlos. Aquí podemos buscar solución para eso. Podemos evitar solución para el mal y para el pecado. En la cruz está la solución para el mal y para el pecado, pero no podemos evitar que los males lleguen a nuestra vida. Pero aquí hay un nuevo elemento en juego. La principal razón por la que Abraham no debe temer a Kedorlaomer ni debe temer al rey de Sodoma es que Dios es su escudo. Y sabes, hay varias clases de escudo que habréis visto en las películas, porque hoy en día no usamos escudo, ¿verdad? Pero hay varias clases de escudo. Había un escudo pequeño, normalmente redondo, que era para defenderse de los golpes. Pero había un escudo grande, largo, que era para defenderse de las flechas. Y normalmente ellos se ocultaban detrás, se parapetaban detrás. Y ese escudo grande es el que no deja pasar nada. Cuando Dios dice yo soy tu escudo, no se está refiriendo al escudo chiquitín, se está refiriendo al escudo grande que te cubre de todo lo que te pueda pasar. Y lo que tienes que entender cuando Dios te dice yo soy tu escudo es lo siguiente: no te va a suceder nada que no esté dentro del plan de Dios para tu vida. Dios es el protagonista y el que sabe qué es exactamente lo que tú necesitas para la vida. Y tú no necesitas una vida sin problemas. Porque a veces nosotros nos decepcionamos de Dios porque entendemos que Dios ha prometido una cosa que Dios realmente no ha prometido. Dios no ha prometido que no te sucedería nada. No, Dios no lo ha prometido esto. Si tú lo piensas y lo almacenas en algún lado de tu cabeza, quítalo por favor, porque mucha gente se decepciona de Dios porque entienden que Dios no es fiel a algo que prometió, pero Dios nunca, no hay una sola página en la Escritura que prometa que no te va a suceder nada. La promesa de Dios es esta, que todo lo que te sucede a ti, que eres su hijo, es que todo lo que te va a pasar tiene un propósito. Porque Dios quiere hacerte crecer, Dios quiere a su Hijo. Cuando el Hijo de Dios estuvo entre nosotros, no estuvo privado de problemas. Y tú eres también el Hijo de Dios. Y por lo tanto no vivirás una vida que no esté tocada por los problemas de la vida. Lo que sí puedes tener la garantía es que Dios es tu escudo. Que nada te llegará a ti que no tenga un propósito de parte de Dios. Que Dios te cuidará en todos los momentos de la vida para que solo te llegue aquello que te puede hacer crecer, que puede ser un bien para tu vida. Dios está siempre alrededor
de los suyos. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. La pregunta no es si Dios va a estar siempre. La pregunta no es si Dios va a hacer su trabajo, sino que la pregunta es, he aprendido a confiar, he aprendido a poner mi descanso en esa protección. ¿No es cierto que en muchas ocasiones tememos por no tener la protección de Dios en cuenta? Nuestros temores aumentan porque no entendemos que Dios está en control de la situación que me pasa y de todas las que me pueden pasar. El problema es no haber aprendido a confiar. Alguien dijo que el cristiano es inmortal. El cristiano es absolutamente inmortal. Y no estoy hablando en la vida eterna. Alguien dijo que el cristiano es inmortal aquí. Y el cristiano es inmortal aquí porque no le puede pasar nada hasta que Dios no lo traslada a su presencia. No hay nada que pueda eliminarte aquí, solo es cuando Dios decide traerte a su presencia. Y eso es algo que tienes que entender, que tú eres como el bueno de la película. En el bueno de la película pegan tiros por todas partes, pero tiros, bombas y de todo. Y al bueno de la película ni despeinarse, ¿sabes? O sea, un poco sucede esto. Tú eres el bueno de la película hasta que el escritor del guión decide que es el momento de traerte a su lado. Por lo tanto, cuando eso sucede, lo mejor que sucede es que pasas a una situación mejor que en la que estabas aquí. Eso es lo que Dios está prometiendo. Yo soy tu escudo, ¿entiendes? Yo soy tu escudo. Y cuando estás pasando por una situación difícil y terrible, yo soy tu escudo. Y cuando te están sucediendo cosas, yo soy tu escudo. Eso es una cosa que tienes que escuchar una y otra vez. Eres inmortal, nada te puede pasar. Solo una cosa, que Dios mejore tu condición que la que tienes en el día de hoy. Perderíamos una parte muy grande de nuestros miedos si nos diéramos cuenta de eso. Si el autor no decide prescindir de ti, eres inmortal. Segunda cosa, hemos visto la primera, Dios es tu escudo. La segunda cosa es, Dios es tu gran recompensa. ¿Habéis visto lo que dice el pasaje? Dice, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. ¿Vale? ¿Cuál es la recompensa en la que Dios está pensando para Abraham? ¿Está pensando en darle bienes? Bueno, Abraham tenía muchos. ¿Está pensando en darle la tierra prometida? Está pensando en ello. Pero más, dice, tu recompensa será muy grande. ¿Está pensando en darle hijos? Sí, pero Dios está pensando en una recompensa aún mucho más grande. Tus sueños son pequeños. Tus sueños son pequeños. El problema es que nosotros, si ahora os dijera, sueña, ¿qué es lo mayor que te puede pasar? ¿Qué es lo mejor que podría sucederte? Tus sueños son pequeños. Tus sueños son infinitamente pequeños, porque Dios tiene para ti un sueño aún mucho más grande. No se trata de que Dios le va a recompensar a Abraham con objetos lujosos. No se trata de que le va a recompensar con comodidades, sino que aunque Abraham viva en tiendas y no en palacios, aunque renuncie a las riquezas de Sodoma, esa riqueza, esa renuncia es absolutamente nada delante de lo que Dios le tiene prometido, en la gran recompensa que tiene Dios para él. Dios dice que nos va a hacer coherederos con Cristo. Que todo lo que Cristo va a heredar, nosotros lo vamos a heredar porque estamos en Cristo. Y como estamos en Cristo, todo lo que Cristo tenga, nosotros lo vamos a tener. Pero aún no hemos comprendido la gran riqueza. Fijaos que vamos aumentando, ¿vale? Lo que Dios quiere darnos. Pero eso aún no es lo mejor que Dios quiere darte. ¿Sabes? Lo mejor que Dios quiere darte. Escúchalo bien. Lo mejor que Dios quiere darse es Él mismo. Este es el gran premio. Es que tendrás un minuto con Dios, tendrás una eternidad con Dios, tendrás un minuto inacabable con Dios. Para un no creyente, esto no es una buena noticia. Esto no es evangelio. Porque un no creyente que no ha querido en la vida estar
con Dios aquí, ¿cómo podría ser para él el cielo, donde lo que el cielo tiene no es lo que hay ahí, sino es la persona de Dios? El cielo es cielo porque Dios está ahí. Si Dios se marchara del cielo, el cielo sería una porquería. Porque lo que es que algo sea cielo es porque la presencia de Dios está ahí. Y un cristiano lo que quiere, lo que me he pasado la vida deseando, es una mirada cara a cara con Dios. ¿Entiendes? Un minuto con Dios. Un tiempo de verle y de conocerle como he sido conocido. Solo para un cristiano el cielo es cielo. Si se lo dieran a un no creyente, el cielo sería una estafa. Porque el cielo no tiene nada dentro, no tiene ninguna cosa, solo la presencia de Dios. Pero si te has pasado la vida anhelando estar con Dios, el cielo va a ser cielo. Y eso es lo que le está prometiendo Dios aquí a Abraham. Tu recompensa será muy grande. ¿Cuál es esa recompensa que será tan grande? Es Dios mismo la recompensa tan grande. No hay otra cosa, no hay otra promesa, no hay otra recompensa que la propia presencia de Dios. Ni todo el oro del universo, ni todo el poder o la fama son comparables con un momento de intimidad con Dios. Por lo tanto, Abraham no ha hecho ningún sacrificio. Abraham no ha hecho ningún gran acto de heroicidad. Cuando estaba pensando en el discurso que hizo Livingstone cuando regresó a la Universidad de Oxford. Livingstone, como sabéis, fue un misionero que se perdió en el interior de África, ¿no? Y luego enviaron a un explorador, a Stanley, a buscarle. Y se produce aquel famoso, el doctor Livingstone, supongo, ¿no? ¿Os acordáis de esa anécdota? Pues sí, Livingstone llega a la Universidad de Oxford y Livingstone dice lo siguiente: no me tengáis pena, no me tengáis conmiseración. Yo realmente no soy un perdedor, yo realmente soy un ganador, porque entregué todo lo que no podía guardar para ganar todo lo que yo no podía ganar. ¿Entendéis? O sea, di todo lo que tenía, que yo no podía retenerlo, porque al final un día me va a ser quitado todo lo que tengo, para ganar algo que no había ninguna manera de ganar. Por lo tanto, yo he hecho el mejor negocio de la historia. El mejor negocio de la historia es intercambiar estos bienes terrenales que no tienen ningún valor, que algún día se van a pudrir, que algún día no servirán para nada, para ganar aquello que ni todos los bienes del universo entero pueden tener, que es ganar la presencia de Dios. ¿Entendéis? Esta es la cosa. Es que en eso consiste esa gran recompensa. Pero aún queda una sombra. Aún queda una sombra. Y la sombra es: Dios me va a bendecir. Dios es el mayor y la más grande recompensa, pero todas aquellas recompensas se juntan en el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios le ha prometido darle tierra, Dios le ha prometido darle heredero, pero no tiene tierra y no tiene heredero. Y Abraham, en los versículos 2 y 3, si los veis ahí, dice: oh Señor, ¿qué me darás? Me lo vas a dar todo, vale, pero es que estoy sin hijos. Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Otra vez Abraham se lo repite a Dios por si Dios no lo ha pillado en el versículo 3. Y le dice: he aquí, no me has dado descendencia. Dice: vale, esto lo has dicho en el versículo 2. Y uno nacido en mi casa es mi heredero. Al final Abraham dice: Abraham era amigo de Dios. Y los amigos pueden exponerse a inquietudes. No está mal que tú expongas tus inquietudes delante de Dios. No está mal que tú lo lleves. No está mal que te quejes. Hay que decir: no te puedes quejar de Dios. Si Dios lleva 4.000, 5.000, 10.000 años lidiando con las inquietudes humanas. Él sabe qué hacer cuando un ser humano se queja. En los salmos están llenos de quejas de los salmistas, porque Él sabe que nosotros vivimos aquí y no estamos en la dimensión eterna. Él vive en la dimensión eterna. Y nosotros podemos llevarlo todo. No hay nada que tú no puedas llevar a Dios, porque ser amigo de Dios significa poder hablar cualquier cosa con Él, y Dios está acostumbrado a aguantar el tirón de nuestras quejas, ¿sabes? Él lleva miles de años lidiando con millones de personas que tienen muchas quejas y sabe qué hacer con nosotros. Llévalas a Dios, no te las quedes a ti, esas dudas. Estás hablando, cuando me hablas de un heredero, de Eliezer de Damasco,
¿Es Dios capaz de proveer un hijo siendo estériles, siendo ya mayores, sin tener hijos? Ya la matriz de Sara no está para estas cosas de tener hijos, ya no ovula, ya no hay ningún remedio para esto. Y Dios hace una cosa. Dios invita... Tienda. ¿Me estoy quedando así? Invita a Abraham a salir de la tienda y le dice, sal fuera. ¿Ves? Está ahí en el versículo 4. Vino la palabra del Señor diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Y lo llevó fuera, versículo 5. Lo llevó fuera. Y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Es una invitación a que el ser humano levante la cabeza. Vamos, ¿ves gente en la ciudad y ves dónde están mirando todos? Yo creo que están esperando encontrarse un billete 500 en el suelo. Todo el mundo va por la ciudad así mirando el suelo. Si no hay piedras en la calle, o sea, tampoco hay por qué mirar al suelo todo el día. Y el Señor te invita y dice, levanta la vista. ¿No? Hay otra perspectiva que la que se ve aquí. Hay otra realidad que no es la realidad en la que nosotros estamos. Hay otra realidad eterna que influye en la que nosotros estamos viviendo hoy en día. Y por lo tanto lo que le dice es, levanta tu vista, levanta tu cabeza, hay otra perspectiva. Dios quiere que Abraham se sienta pequeño. Y le pregunta, ¿puedes contar las estrellas? Ya no digo colocarlas en el cielo. Ya no digo hacerlas y ponerlas en su sitio. Te digo solo contarlas, ¿vale? Yo las hago, ¿vale? Yo las coloco en su sitio. Tú puedes simplemente contarlas, las estrellas. ¿Sabéis? Hoy en día, con los mejores telescopios, como ya no teníamos espacio aquí, hemos enviado telescopios al espacio. Tenemos unos sistemas de cálculo, tenemos unos sistemas informáticos que permiten calcular cosas que nunca jamás se podían llegar a haber calculado. Tenemos supercomputadoras juntando nuestros telescopios y nuestras supercomputadoras, podemos ver un trocito del espacio nada más. Y Dios le pregunta a Abraham, ¿puedes contarlas? Y Abraham obviamente no puede contar las estrellas que hay en el cielo. Cuando Dios le dice que le dará un heredero, es como si le estuviera diciendo, ¿tú crees que si tengo poder para crear cada una de estas estrellas gigantescas y colocarlas en el universo, me va a faltar poder para darte un hijo a ti? Entonces tenemos que contar que nuestro Dios es este. Muchas veces nosotros no pensamos que nuestro Dios es este. Pensamos en otra clase de Dios. No necesitas arreglar tu teología para que pegue con la realidad. Necesitas creer de verdad en Dios y no arreglar tu teología. No necesitas hacerle un favor a Dios. A veces nosotros, como pedimos cosas, decimos, bueno, como inconscientemente pensamos, como Dios no me lo va a dar, pido cosas fáciles. Pides cosas que no necesitas a Dios para que se cumplan. ¿Entiendes? Para eso no se necesita a Dios. Se necesita a Dios para lo que es imposible. Para eso es para lo que se necesita a Dios. Lo que yo ya me puedo arreglar, ya me lo arreglo. La cuestión es que Dios está para lo que yo no puedo arreglar. Y Dios está dispuesto a eso. A partir de esa noche, cada día, cada noche, mejor, que Abraham salía de su tienda y levantaba los ojos, se daba cuenta de que hay un Dios que ha colocado las estrellas ahí, que le ha prometido un heredero. Pensad una cosa. ¿Para quién fue escrito este texto? ¿Quién escribió el texto que estamos leyendo? Déjame que os lleve un poquito de un lugar para otro, pero seguidme en el argumento. ¿Quién escribió este texto? El texto está en Génesis. Probablemente el texto lo escribió Moisés. Moisés vivió muchos años después, unos 500 años después, más o menos, 400 y pico, después de la existencia de Abraham. ¿En qué situación estaba Moisés cuando escribió este texto? Moisés estaba en medio del desierto. Por lo tanto, los
Los hebreos, los judíos de aquel tiempo, ya sabían que Dios había cumplido la promesa con Abraham. Ellos eran cientos de miles, algunos dicen millones en el desierto, pero por lo menos cientos de miles. Eran como una descendencia que no se puede contar. No tenían medios para hacer un tipo de censo en aquel tiempo. Por lo tanto, eran cientos de miles. Ellos sabían del poder de Dios, cómo Dios había cumplido con sus promesas en el pasado. Y ahora que ellos estaban en el desierto, ellos tenían que afrontar otro desafío. Y el desafío que ellos tenían que enfrentar ahora es que tenían que entrar en la tierra prometida. ¿Sería capaz Dios de darles la tierra prometida? Y lo que quiere que entiendan aquel pueblo, los primeros lectores de aquel texto es: si Dios en el pasado fue capaz de darle un hijo a Abraham, cuando era absolutamente imposible, cuando la matriz de Sara ya no daba para más, para tener un hijo, ¿cómo Dios no nos permitirá entrar en la tierra prometida? ¿Lo entendéis? Este es el efecto de lo que quería causar este texto en los primeros lectores. Cuando llegaban aquellos 12 espías y 10 decían: no se puede, es imposible, son demasiado grandes. Para ellos nosotros somos como langostas, somos muy pequeños, ellos son gigantes, los muros son demasiado grandes. Y Moisés les llevaba esta historia. Y Moisés les llevaba aquí y decía: yo soy tu escudo, grande es tu recompensa, yo soy capaz de dar un heredero de ningún sitio, de donde no hay ninguna posibilidad. No hagas nunca a Dios pequeño. No hagas nunca a Dios pequeño. Hay unas cosas mucho más importantes que eso. Vamos al tercer punto, vamos al último, ¿vale? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? La respuesta de Abraham está en el versículo 6. Y Abraham creyó en el Señor y se lo reconoció por justicia. Es uno de esos versículos que se repiten varias veces, versículos fundamentales que describen la relación de Dios con el ser humano, y esta es la primera vez que aparece, y siempre hay que ir a la primera vez cuando lo queramos interpretar. Y lo que el texto está enfatizando es esto, escúchalo bien, lo que el texto está enfatizando no es la gran fe de Abraham. No está escrito para que te pienses: wow, ese hombre sí que tuvo fe. No está escrito para esto el texto. Algunos miran a ese hombre de fe que creyó lo imposible y miran su fe floja y débil y piensan que si ellos tuvieran la fe de Abraham, entonces sí podrían hacer grandes cosas. Pero esto no es lo que te quiere enseñar el texto. No quiere fomentar cristianos hipocondríacos, tomándose todo el día la temperatura espiritual y viendo si ha subido o ha bajado la temperatura espiritual, contando el pulso y lamentándose de los resultados miserables de su fe. No está hecho para esto el texto, está hecho para otra cosa. Lo que el texto destaca no es el tamaño de la fe de Abraham, no es la fuerza de la fe de Abraham, sino lo que señala es el tamaño y la fuerza del poder de Dios. Está enfocándote en Dios y no en Abraham. Lo que te está diciendo es: teniendo un Dios tan grande, ¿cómo es posible no creerle? ¿Cómo es posible no entender que Dios es capaz de todo, que Dios no tiene ninguna limitación? Por lo tanto, no tiene un gran mérito tener la fe de Abraham. No tiene un gran mérito. Cuando uno tiene un Dios tan grande, es una estupidez no creerle. Es una estupidez no entender que Dios lo puede absolutamente todo. Por lo tanto, lo ilógico es no tener la fe de Abraham. Lo ilógico es que siendo Dios tan grande, nosotros no nos decidamos a poner la confianza en Él. ¿Sabéis lo que nos pasa? Que nos fabricamos un Dios a nuestra medida. Nos hacemos ideas propias de un Dios pequeño a quien podamos manipular, que haga lo que se supone que tiene que hacer, que cuando nosotros le necesitamos sea como aquel amuleto que metemos la mano en el bolsillo y sacamos el amuleto y da suerte a aquello. Pero este no es el Dios que nosotros tenemos. No es el Dios que hace lo que nosotros queremos que haga. No es un Dios que no tiene exigencias. No es un Dios a quien nosotros podamos culpar de aquello que no nos va bien. No es un Dios en el que nosotros podamos decidir si queremos creer en Él o no queremos creer en Él. Es un Dios
no es un Dios al que se le hace un favor cuando crees en Él, porque es un Dios que necesita adeptos, y como es un Dios que necesita adeptos, y hoy en día los adeptos van escasos, le hago un favor a Dios cuando cree en Él. Ese no es el Dios de la Biblia. Si tú has pensado en ese Dios pequeño al que tú puedes manipular, al que le puedes hacer cosas a ese Dios, Dios no es el genio de la lámpara. Dios no está aquí para servirte, entiéndelo. Dios no está ahí para que frotes y digas, quiero 3 deseos. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios grande, que es el dueño, el soberano, el creador del universo, el que hizo esas estrellas. Ese es el Dios de la Biblia. Primero nos hacemos una imagen de un Dios pequeño. Y luego, cuando las situaciones son demasiado grandes, cuando las situaciones nos sobrepasan y los seres humanos tenemos esas situaciones varias veces en la vida, resulta que aquel Dios pequeño y manipulable que nosotros nos habíamos hecho no es capaz de salvar. Tienes un Dios pequeño que es un Dios sencillo, al que tú le puedes culpar de todas las cosas que te van mal, pero cuando tienes una situación de real necesidad, el Dios que te hiciste no es capaz de salvar. Es el otro. Es el Dios todopoderoso. Es el Dios creador del universo. Es el Dios soberano que no está bajo el juicio de ningún ser humano. El Dios que no te necesita y que sin embargo, no necesitándote, no sacando nada de ti, tú no tienes nada para darle que Dios ya no tenga. Tú no le puedes añadir nada a Dios porque Dios lo tiene todo. No le puedes beneficiar con nada. Y sin embargo, ese Dios al que tú no tienes nada en tu bolsillo que darle, ese Dios te ama. Ese Dios se ha dado a sí mismo. Es el Dios que te da, no es tú que le das a Dios. Es el Dios que te da. Ese es el Dios en el que creemos. Y Abraham creyó en el Señor y se lo reconoció por justicia. ¿Sabéis? Ahí hay otra historia. Ahí hay otra historia. En ese Abraham creyó en Dios y Dios se lo reconoció por justicia. Porque nosotros hemos sido creados para estar con Dios. ¿Para qué nos hizo Dios? ¿Qué sacaba Dios con crear al ser humano? ¿Qué ventaja creaba Dios con tener los seres humanos? Ninguna. Nosotros no podíamos complementarle nada. Y sin embargo, Dios quiso crearnos. Y nos quiso crear para una cosa. ¿Para qué los padres tenemos hijos? Antes decían que los padres tenían hijos para que trabajaran en el campo, ¿no? Pero hoy en día los hijos, sinceramente, son un gasto. Solo calcula lo que te has gastado en pañales con tus hijos y dirás, Dios mío, me he gastado la fortuna de la vida solo en pañales. Entonces, Dios no ganaba nada con nosotros. Pero, ¿sabes? Es interesante que lo entiendas. Dios te hizo para tener relaciones con Él. Dios te hizo para amarte. No es que Dios no tuviera a quien amar. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han existido eternamente y existen una relación perfecta entre ellos. Pero Dios quiso crear otro ser que fuera a la imagen y a la semejanza de Dios para incluirlos en esa relación perfecta que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tenían. Y Dios nos puso en un lugar para disfrutar de nosotros. ¿Habéis visto cómo en el relato del Génesis se dice, y Dios paseaba por el jardín al fresco de la tarde? ¡Qué imagen! Bueno, Dios no necesita el fresco de la tarde, yo creo que Dios no necesita aire acondicionado, ¿entendéis? O sea, pero es una imagen de relación, de comunión, una imagen de que Dios descendía para estar con el hombre, para disfrutar de la relación con él. Y sabéis, Dios nos dio la libertad por si nosotros queríamos salirnos de esa relación. Y nosotros escogimos salirnos de esa relación. Cuando tuvimos la oportunidad de escoger entre creer la palabra del Señor, que Él nos decía, si comes del fruto de este árbol, morirás, te apartarás de mí. Apartarse de Dios es la muerte. Si Dios es la fuente de la vida, apartarse de Dios es la muerte. Y el ser humano escuchó la voz de la serpiente. La voz de la serpiente que le decía, no morirás, le decía. Y no era verdad. Y no era verdad. Y el ser humano decidió dejar la relación íntima, preciosa que tenía con Dios y creer a la voz de la serpiente.
¿Y qué es la salvación? Sino volver a creer la provisión de Dios. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así los seres humanos, tú no tienes que hacer nada. Si tuvieras que hacer algo, la salvación sería imposible. No tendrías nada que dar a Dios, no podrías hacer nada que Dios no tuviera, no tienes nada que entregarle a cambio. Pero solo puedes hacer una cosa. Dios ha querido que la salvación fuera un regreso al principio. Que la salvación fuera que en el lugar en el que Adán y Eva no creyeron en la voz de Dios, haya un ser humano que crea a Dios aunque aquello parezca imposible. Y eso es lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Y si tú crees en Dios, si tú pones tu confianza y aunque tengas que creer en lo imposible, ¿sabes lo que es lo imposible? Que un ser humano pecador como nosotros pueda ser salvo y pueda volver otra vez a la relación y comunión con Él. Y yo no sé quién nos está viendo hoy, ni quién eres tú, ni dónde estás, pero solo sé una cosa, que si tú decides arrepentirte de tus pecados, tú decides volver a Dios y decirle, lo siento, lo hice mal, lo siento, lo hice mal, pero quiero creer en ti. Quiero poner toda la confianza para la vida y para la muerte, aunque sea imposible salvar al ser humano, aunque yo haya hecho lo imposible de salvar y lo imposible de perdonar, aunque los humanos no me perdonen, pero hay una cosa, que tú eres el Dios de los imposibles que sí puedes hacer y tú me puedes rescatar otra vez. Y eso lo hará Dios y tú tendrás otra vez relación con Él y tú volverás otra vez a esa relación íntima que Dios quiere traer para tu vida. Pues esta es la historia que hay contenida en este pasaje, que se puede volver a Dios, que Dios está deseando la relación, que no hay nada imposible para Él, que Dios es tu escudo, pero sobre todo que Dios es tu gran recompensa. Que Dios te bendiga.